Amables televidentes, saludos. La hora con Gregory nueva vez. Vamos a hablar en esta ocasión con don Inocencio García, persona que maneja de manera muy eficiente lo que es nuestras relaciones bilaterales con otros países, maneja la geopolítica, maneja los asuntos internacionales, es diplomático y prestigia este set de la hora con Gregory. Saludos, don Inocencio. Bueno, don Gregorio, muchas gracias de nuevo por la invitación. Muy contento de nuevo de estar acá. Las gracias se las reitero porque tengamos la oportunidad de, a través de este programa, conversar para el televidente y las personas que en YouTube también nos siguen. Y le pregunto lo siguiente: este momento en tema de relación bilateral de República Dominicana es muy importante. Es importante porque Estados Unidos estrena a inicios de año un nuevo presidente, Donald Trump. Su enviado en este momento se encuentra prácticamente ya en República Dominicana, el secretario de Estado, lo que es para nosotros el canciller de la República, Marcos Rubio. Entonces, esa relación bilateral con Estados Unidos y esta pronta visita protocolar diplomática, me gustaría que usted la evalúe, porque se trata que nos está visitando el representante de la nación que tiene más incidencia con nosotros en cuanto a relaciones internacionales, Estados Unidos. Mire, don Gregory, los especialistas en temas de relaciones internacionales, particularmente los que tratan la relación de los países de América Latina y el Caribe con Estados Unidos, todos coinciden en que lógicamente las relaciones de Estados Unidos con estos países es una relación asimétrica, ¿no? Por las magnitudes de poder de cada una de las naciones latinoamericanas, unos más, otros menos, con relación al gran poder de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hay que, partiendo de esa premisa, es que se establecen las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y los países de la región. Y lógicamente esa relación se profundiza, esa relación asimétrica se profundiza más cuando son estados pequeños, islas, como el caso nuestro, ¿no? Pequeños estados insulares en desarrollo, como se le denomina en Naciones Unidas. Entonces, a partir de ahí es que se debe entender, se debe poner en contexto esta visita. Pero si usted me permite, también yo creo que para que se pueda entender el momento de que está viviendo Estados Unidos y que vamos a vivir, y ya empezamos a vivir los países de la región, hay que entender cuáles son los tres ejes de la política exterior de los Estados Unidos que ha definido la administración del presidente Trump. Uno es de que Estados Unidos debe ser un país fuerte. El segundo objetivo es que debe ser un país seguro, y el tercer objetivo que debe ser un país próspero. Entonces, cuando vamos a la definición que ellos conciben de las relaciones no solo de los países de América Latina, sino del mundo, lógicamente con sus respectivas diferencias en funciones, repito, de los temas de magnitudes de poder de cada país con respecto a Estados Unidos, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y los países se tendrían que acoger a esos tres objetivos, ¿no? Es decir, que lo que haga la relación entre Estados Unidos, por ejemplo, vamos a poner el caso de República Dominicana, nosotros tendríamos que aportar a que a Estados Unidos sea un país fuerte, que Estados Unidos sea un país seguro y que Estados Unidos sea un país próspero, ¿no? Y me parece que los resultados de la visita a Panamá atestiguan esto que estoy señalando. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, aparte de que hay un tratado que vamos a hablar de él, con respecto a lo del Canal de Panamá, pero el hecho es que cuando hablamos de país próspero
seguro y fuerte. Ya, por ejemplo, el presidente Mulino aceptó de no poner en vigencia cuando termine el acuerdo, el convenio de la ruta de la seda con China, ¿no? Entonces, lógicamente que trianual sí, es refrendado, exacto, es firmado, sí, es actualizado. Exactamente. Entonces, eso es lo que está atestiguando esto que acabo de decir, ¿no? ¿Verdad? Que todo debe ser en función de que en esa relación bilateral con Estados Unidos, básicamente los países nuestros pequeños, deben de contribuir con el cumplimiento de esos tres objetivos, ¿no? Es decir, aparte de esa asimetría, es profundizar más esa asimetría en esas relaciones bilaterales, ¿no? Pero en el caso de Panamá, no solamente eso, sino que en el caso de Panamá, para que veamos cómo viene realmente, que no son solo palabras, ya los marines de los Estados Unidos van a estar en el canal, ¿no? Lo que quiere decir que no es que son palabras vacías, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno va luego a los temas que se derivan de esos tres objetivos de política exterior que he señalado, entonces, bueno, un primer tema prioritario es el tema de la migración, que nos toca a nosotros de manera profunda. En qué parte, en qué arista, en qué dirección a nosotros nos toca? Porque, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Expatriando indocumentados. Sí. ¿Qué estamos haciendo en República Dominicana? Deportando. Lo mismo. Sí. Indocumentados. O sea que estamos en uno u otro sentido haciendo lo mismo que ellos. O sea que uno entendería que no sabemos de esos temas, que vamos a salir ilesos en ese sentido porque estamos identificados como país con lo que ellos como nación están haciendo. No, evidentemente que... ¿O no es así? No es así, tal como usted lo señala, es decir, cada país tiene el derecho soberano de deportar a todo el que esté de manera, le dicen de que irregular, y yo digo que es ilegal, porque tú no tienes la documentación para estar residiendo en ese país. Entonces, técnicamente es ilegal. Claro, exactamente. Es decir, hay muchos, se van variando los conceptos un poco en esa política que tiene que ver con todo el uso que se dio a la doctrina de los derechos humanos, ¿no? Inclusive en contra de países como la República Dominicana, en el caso de las deportaciones nuestras, ¿no? Que se nos acusa, pero cada país tiene, así como usted lo señala, don Gregory, el derecho soberano de la deportación. Lo tiene Estados Unidos. Quizás lo que está causando quizás alarma en los países de la región es de cómo vamos a recibir, ¿no?, una avalancha de deportados sin que tengamos las condiciones infraestructurales de empleo, de vivienda, etcétera, ¿no? Esa sería la preocupación. En el caso nuestro, bien, ellos deportan, nosotros deportamos, eso no entra en discusión. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación de mi parte que yo tengo con respecto a la visita del ahora secretario de Estado Marco Rubio? Es que Panamá, que tiene condiciones distintas a las nuestras, porque tiene un canal interoceánico y forma parte de un continente. Nosotros somos una isla. Bueno, pues el presidente Mulino ha ofertado, y esa es parte del acuerdo, de que Estados Unidos deporte vía Panamá, ¿no?, a través de un aeropuerto que ellos tienen, que se presta para eso, deporte ciudadanos, qué sé yo, de Venezuela, de Colombia, en general de América Latina, ¿no? Pero especialmente de estos dos países, Colombia, Venezuela, que son cifras significativas, más en el caso venezolano, ¿no?
Entonces, en el caso nuestro, ¿cuál es la preocupación que nosotros los dominicanos debemos tener cuando cuando se reúna el próximo 5, dentro de 2 días, ¿no? Llegue el secretario de Estado Marco Rubio? Bueno, es que se nos pida a nosotros que aceptemos migración deportada que no sea dominicana. Esa sería la gran preocupación. ¿Y esa preocupación, don Inocencio, tiene base? O podría uno pensar que es especulación? ¿Por qué pensarlo? Bueno, Por el ejemplo que usted pone de Panamá. no, porque recuérdese, don Gregory, que nosotros tenemos unos vecinos, ¿no? Haití, que tiene una situación de desfondamiento de su Estado, muy bien, de violencia, de fractura del tejido social. En el caso nuestro sería la recepción de ciudadanos haitianos que están en condición de indocumentados en Estados Unidos. Ese es el grave, es lo que no debería ocurrir. Ya. Lo que se supone que el gobierno dominicano y el presidente Luis Abinader no debería ser parte de la negociación. ¿Por qué? Porque nosotros ya más inmigración haitiana no resistimos, ¿no? Le pregunto, en ese caso hipotético, porque es una hipótesis, claro, ¿por qué tendría necesidad de Estados Unidos de trasladar a esos ciudadanos acá, a esta área geográfica, cuando es básicamente la misma área geográfica de esos ciudadanos haitianos que están allá? ¿Por qué no girar 20 minutos de vuelo en diferencia y depositarlos en Haití? ¿Por qué acá? Bueno, porque como hipótesis, como usted la señala, porque es una hipótesis, pero es una hipótesis que puede ser, efectivamente, se puede producir. Se puede argumentar, don Gregory, que ese país no tiene condiciones infraestructurales para acoger a esos ciudadanos haitianos, ¿no? Repito, es lo que nosotros no debemos admitir. ¿Hay algún indicio para suponer esa hipótesis? Bueno, yo la construyo, esa hipótesis, en función de lo que está ocurriendo en Haití, ¿no? Y lo digo porque estando en Cancillería, desde los departamentos de ultramar de Francia, Guadalupe, Martinique, etcétera, cuando se deportaban ciudadanos haitianos, los deportaban a través de República Dominicana. Si ¿no? esa hipótesis se concretara, don Inocencio, la actitud del gobierno dominicano, ¿cuál será? Bueno, es a su modo de ver. Bueno, es que se supone que partiendo del mismo grito de guerra, entre comillas, del gobierno dominicano, de que no hay solución dominicana a la crisis haitiana, bueno, se supone que se debería actuar en función de esa consigna de que no hay solución dominicana a los problemas, a la crisis haitiana, que yo creo que es correcta. Ese eslogan es correcto como política, pero es pasar es la consigna de esas palabras a los hechos, ¿no? Entonces, se sabe que dado de que nos encontramos a nivel mundial, no en poder blando, sino en poder duro, ya el poder blando ya desapareció, estamos ahora a nivel del orden internacional en una política de poder, y de poder duro, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que sería en esa negociación difícil, compleja para el gobierno dominicano, porque, bueno, el mismo Marco Rubio, el secretario de Estado, reiteró al presidente Mulino de Panamá que era inaceptable la presencia de China en el canal, ¿no? Es decir, como parte de la política de poder. Y Panamá niega que los chinos tengan incidencia en el canal. Están de los dos lados del canal, tienen dos puertos. Pero no es Hong Kong que está... No. Es China,
Bueno, es que Hong Kong pasó a China, recuérdese, como parte de las negociaciones de los chinos con Margaret Thatcher, ¿no? Pasó Hong Kong ya a la soberanía, hace ya años atrás, pasó a la soberanía china. Pero el hecho es que, para que veamos que hay una política de poder, pero también, déjeme decirle, le asiste a Estados Unidos una razón en derecho internacional, porque está el tratado con China, que en su artículo 4 precisamente habla de entre los dos estados, Panamá, Estados Unidos, habla de la neutralidad del canal. Ya. Yo creo que las anteriores administraciones de Panamá cometieron un error estratégico. O sea, ¿no? la neutralidad del canal, a su modo de ver, Sí. y con las evidencias, se está violando. O sea, si yo fuese panameño, diría que se cometió un error por el hecho de que si tú tienes un tratado de neutralidad con una potencia como es Estados Unidos, y que efectivamente, inclusive el depositario de ese tratado con China de septiembre de 1977 es la Organización de Estados Americanos, firmado por el general Omar Torrijos, a la sazón presidente de Panamá, y el presidente recién fallecido, el presidente Jimmy Carter. Efectivamente, en el artículo 4 se señala de manera taxativa, lo de la neutralidad del canal. Mire, entonces, el hecho de haber firmado lo de la ruta de la seda con Panamá y con China. Con China es un poco, ¿no, verdad?, que no se toma en cuenta lo que tiene que ver con la geopolítica, de que tú tienes, aparte de que tienes la potencia ahí, que es regional, en la región, tan cerca, también tiene ese tratado. Mire, volviendo al tema de la visita del secretario de Estado norteamericano a República Dominicana, ¿qué lectura da usted, o qué interpretación, o qué justificación de que si él viene a la isla La Hispaniola, ¿por qué no va también a Haití? Bueno, porque el secretario de Estado anterior, Anthony Blinken, fue a Haití. Es cierto que fue a Haití, pero no salió del aeropuerto. Todas las reuniones se hicieron en el aeropuerto. Y ni siquiera fue al Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cultos de Haití. No fue. Todas las reuniones se hicieron y de ahí del aeropuerto se fue, ¿no? Entonces, explico esto para quizás demostrar o indicar que la no presencia del actual secretario de Estado, Marco Rubio, a Haití, en este periplo por los países centroamericanos y República Dominicana, se deba a la situación de inestabilidad política que está padeciendo Haití en este momento, porque resulta que, don Gregorio, en Haití se está produciendo un genocidio, ejecutado por sus propios hermanos contra hermanos. Y cuando uno va al Estatuto de Roma, Haití está cumpliendo de manera muy directa 3 de los 5 condiciones del genocidio, y una quinta, que es la de traslado forzoso, no se le aplica a Haití, pero el hecho de que haya destrucción de comunidades y de viviendas, hay un traslado forzoso porque hay 700.000 personas, ¿no?, individuos haitianos, hombres y mujeres, y especialmente niños, que están fuera de sus hogares, precisamente por la violencia de las pandillas, ¿no? Entonces se está produciendo un genocidio porque las 5 características son, primero, la intención de destruir, están destruyendo, la intención de dañar psicológicamente, lo están haciendo, y la intención y el hecho mismo de los asesinatos que el año pasado, según Naciones Unidas, ya andaban por los 5.600 asesinatos. Wow. O sea que realmente hay en regla, ¿no?, se le puede aplicar el Estatuto de Roma
en esas 4, de las 5, 4 le corresponden, yo creo que se le pueden aplicar a lo que está ocurriendo en Haití. Al inicio de nuestro conversatorio, mencionábamos y usted trataba la parte de las deportaciones que se realizan en Estados Unidos y las de acá también. Ese esquema, esas razones de uno y otro país van en paralelo, ¿es similar, son comparables? No, no son comparables porque primero, en primer lugar, nosotros no tenemos inmensamente incomparables, no son comparables porque primero por el tamaño territorial, ¿no? Estados Unidos sí puede acoger esos 11 millones de ciudadanos que tienen su territorio, nosotros no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la capacidad económica. No tenemos la misma capacidad económica, no tenemos la misma infraestructura, no tenemos la misma fuerza administrativa, no tenemos la misma fuerza de la administración pública que puede tener Estados Unidos. Es decir, hay inúmeros factores que diferencian las deportaciones que nosotros hacemos con la que pudiese estar haciendo, con la que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Es decir, no son comparables. Ahora, repito, Estados Unidos tiene toda la facultad constitucional y legal para hacer lo que está haciendo, guste o no nos guste, y la República Dominicana tiene también la atribución soberana y legal para hacer lo propio con cualquier ciudadano extranjero que se encuentre en condiciones de legalidad. Y hay que decir lo siguiente: cuando uno estudia de las constituciones de 1844 hacia acá, esos que atacaron la sentencia 168-13, resulta que la sentencia 168-13 no es solo de 1929 que está vigente la doctrina. Si se va a la Constitución de 1844, con el nacimiento de la República, de nuestro país, bueno, pues, aunque había jus sanguinis y jus soli para el tema de nacionalidad, en el mismo jus soli se dice siempre y cuando ese extranjero no esté en condiciones de ilegalidad. Desde 1844, es decir, que la doctrina nuestra ha estado vigente en ese aspecto desde siempre, que nació la República, ¿no? No es solo desde 1929. Es decir, que quienes atacaron la sentencia 168-13, nosotros no supimos defender eso cuando, por ejemplo, con la ley 169-14 que se produjo durante el gobierno del presidente Danilo Medina, que es una ley inclusive que es anticonstitucional, pero por lo que acabo de decir, ¿no? No lo explico yo, lo explicaba, esto último sí lo he investigado, pero esto de la ley 169-14 lo explicaba la prestigiosa jurista fallecida, la embajadora Cristina Aguiar, ¿no? Sí. Que explicaba efectivamente de que la 169-14 era inconstitucional precisamente porque estaba violando esa doctrina de que la condición de jus soli tiene unas condiciones y esas condiciones están relacionadas con personas que están en tránsito, los diplomáticos, ¿no? Es decir, que en síntesis es que siempre desde 1844 hemos tenido esa previsión, ¿no? Con respecto, ¿y por qué jus sanguinis y jus soli de los constitucionalistas de 1844? Bueno, porque nosotros no teníamos población, ¿no? Pues si llegaba era 100.000 almas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con esto que estoy diciendo, los dominicanos tenemos que ponernos de acuerdo para ordenar la casa.
poner orden a la casa, porque déjeme decirle, siempre he tenido esa convicción, nadie de fuera resuelve los problemas de su casa, de ningún país, ¿no? Somos los dominicanos que tenemos que poner orden en el tema migratorio. Y ya, por ejemplo, don Gregory, para que veamos que tenemos un desorden migratorio, a pesar de esa decisión que tomó el presidente Abinader en septiembre del 2023 para erigir el muro fronterizo, que ha sido un desastre. Bueno, pues siguen agarrando a criminales de la banda que está a 44 kilómetros de la banda de Cherizieu. No, la 400 Mauozó. Así ya se han apresado en territorio nacional a peligrosos miembros de esa banda, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos nosotros que ponernos de acuerdo. Es decir, nosotros tenemos que, como prioridad de cara de aquí hacia adelante, tenemos que proponernos disminuir de manera drástica la corrupción que está recorriendo todos los intersticios del sistema nacional dominicano. ¿No? Y sobre ese aspecto, y las deportaciones y el mecanismo y las estadísticas que estamos viendo de cantidad de deportados hacia Haití, sobre todo en este mes de enero, vamos a hablar, don Inocencio, después de una pausa reglamentaria. Continuamos en unos instantes. Vamos a una pausa. En breve volvemos. A la hora con Gregory. En la mañana con Teleimpacto, tu revista matutina para un buen despertar, informado cada día, el nuevo rostro de la ciudad, entrevistas y temas de actualidad. En la mañana con Teleimpacto, televisión de calidad. En la mañana con Gregory Caimares, Manuel Jiménez, Nelson Encarnación. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por Teleimpacto. Pero fue abortada esa operación. Fue abortada. ¿Por advertencia de quién? Del Ministerio Público. Leandro Campos, Nelson Encarnación. Una visión completa y objetiva. Geopolítica, domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, por Teleimpacto. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. El gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Creo que el presidente Abinader. Wendy Santana. Cada vez estamos viendo, Miguel, nuevos elementos en el feminicidio. Las redes sociales se convierten. Miguel Franjul, Entre Periodistas, miércoles de 10 a 11 de la noche. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52.
Continuamos conversando con don Inocencio García sobre relaciones bilaterales de República Dominicana, sobre nuestra situación interna, básicamente relacionada a el tema haitiano. Usted decía en el segmento anterior que tenemos que organizar la casa acá en República Dominicana con el tema de la migración, las deportaciones, los mecanismos que hay. Yo miro que las autoridades están deportando, bueno, en este mes de enero a razón de 1.000 personas diarias, 31.000 y algo. La Dirección de Migración ha indicado que deportó hacia Haití. Entonces, ¿eso es parte de organizar la casa? ¿Pudiera ser? Bueno, las deportaciones, don Gregory, forman parte de la ley 285-04. Forma parte también de la ley, pero para nosotros es más complicado eso, todo lo que tiene que ver con la regularización, ¿no? ¿Cuál es el grave problema que nosotros tenemos con los vecinos haitianos? Bueno, que vienen sin documentación, ¿no? Entonces, pero si nosotros queremos de manera cabal desarrollar una verdadera política migratoria que sea a partir de ahora distinta a lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, no es solo deportación. La ley establece sanciones a quienes empleen mano de obra haitiana, extranjera, particularmente haitiana, ¿no? Pero tú tienes, por ejemplo, extranjeros que tienen negocios acá que emplean mano de obra ilegal también, y nosotros lo aceptamos. Nosotros aceptamos que toda esa población esté en circuitos sociales, económicos, universidades, etcétera, sin ninguna consecuencia. Entonces nosotros, si nosotros no nos respetamos, porque no cumplimos con lo que con nuestra propia legislación, bueno, pues eso nunca se va a resolver. El otro tema es, el crucial, es acabar o disminuir de manera drástica la corrupción en frontera. Usted insiste mucho en ese aspecto de la corrupción en frontera. Sin embargo, cuando escuchamos, sobre todo al presidente de la República, hablar de este aspecto, de lo que se ha hecho con el envío de tropas especializadas, con el reforzamiento y habituallamiento de las mismas tropas allá, pues uno dice, bueno, pues se está teniendo bastante cuidado. Usted piensa, parece ser, o sin parecer, que no es así. No, porque ahora tenemos más migración que nunca. La inmigración, reconociendo de que en el caso de Haití, ya los factores de expulsión no son económicos solamente, ¿no? Sino que está el tema de la violencia, ¿no? De la grave crisis que tienen, que producen, que ejecutan esas pandillas, ¿no? O sea, nosotros tenemos una condición muy especial, y yo voy a repetir aquí en su programa lo que dije en un programa en este mismo canal, un programa anterior, y es que de aquel lado nosotros tenemos que estar conscientes de que de aquel lado se está produciendo un genocidio. O sea, hay una destrucción del tejido social. Y entonces, eso le da una caracterización singular a la inmigración que nosotros estamos recibiendo desde Haití, diferente a de las otras regiones, por ejemplo, la que puede ocurrir entre Nicaragua y Costa Rica. ¿Y por qué? Bueno, porque es que en esas otras naciones no se está produciendo un genocidio producido por sus propios connacionales, ¿no? De hermanos contra hermanos. Entonces eso se escucharía prácticamente incontrolable, nosotros poder detener esa situación. Bueno, por eso es que tenemos que ordenar la casa. O sea, que no es solamente por el aspecto económico que ellos vendrían acá. Bueno, pero por eso, con mucho más razón, como nosotros tenemos esa condición especialísima
de fractura, no solo del Estado, sino del tejido social, de esas muertes a mansalvas. Mensual o semanalmente se están haciendo masacres. ¿Y qué se puede hacer concretamente en la práctica para contener esa situación humana? Pero si usted no toma las decisiones que indica la ley, es decir, miramos hacia otro lado cuando sabemos que prácticamente ya en todos los sectores económicos y sociales la presencia extranjera, particularmente de nuestros vecinos haitianos, está en todas esas áreas de manera irregular, ilegal, indocumentada. Y las acciones que el gobierno toma en ese sentido de revertir esa inmigración, ¿usted piensa que el gobierno considera que es lo que se necesita hacer o lo único que se puede hacer? No, pero es que la política tiene que ser una política muy coherente en el sentido de que tú tienes que atacar según tu ordenamiento legal, la ley 285-04 con su reglamento, tú tienes que ver cuáles son las disposiciones, para eso está el Consejo Nacional de Migración, para decirle al presidente de la República y sacar precisamente disposiciones, bueno, miren, las medidas que nosotros recomendamos como Consejo Nacional de Migración, dado ese contexto del vecino trágico, bueno, pues hay urgencia. Es decir, nosotros actuamos en la República Dominicana como si estuviéramos en condiciones de normalidad. ¿Usted tiene conocimiento de qué recomendaciones hace el Consejo Nacional de Migración al Ejecutivo? Bueno, pero es que eso debería, el Consejo Nacional de Migración debería estar en sesión permanente, ¿no? En sesión permanente, precisamente dado... ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos, el gobierno dominicano no tiene un comité de crisis, ¿no? Particularmente a partir de su Consejo Nacional de Migración, que es el que saca las políticas, el que emite las políticas, ¿no? Con respecto al ordenamiento migratorio del país, y está indicando que el gobierno no tiene claro cómo abordar esa situación tan compleja. Y yo diría que no sería tan difícil, pero tiene que ser una política sistemática. No pero y puede, de acuerdo a lo que usted dice, ¿puede, don Inocencio, el gobierno estar tan descuidado de una situación tan vital? Bueno, porque lamentablemente, yo no, con esto, es decir, mi intención no es ofender, pero yo desde hace mucho tiempo he dicho que este gobierno no sabe hacia dónde va. Ese es el grave problema. ¿En el aspecto migratorio se refiere usted? No, de manera global, ¿no? Ahí tú ves las obras de infraestructura, que el metro de los Alcarrizos no se sabe si hay que demolerlo de manera completa, ¿no? Y cuando uno ve en las redes las distintas promesas del presidente de la República en los 27 de febrero, en la rendición de cuentas, prometió en el 21, prometió en el 22, prometió en el 23 y prometió en el 24 y todavía tenemos ahí un desorden, ¿no? Y bueno, ha habido cambio ya del ministro de Obras Públicas, pero el hecho es que hay un desorden generalizado, porque este gobierno no tiene un plan, y si lo tiene, es un plan malo, ¿no? Y entonces comete el error, ¿no? Comete el gravísimo error de que para ahorrar recursos, de eliminar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es decir, ya el país no va a tener planificación, porque esa reforma es una contrarreforma de lo que inició el presidente Leonel Fernández, de esas 14 leyes. Yo participé en ese proceso, puedo hablar con propiedad de ese proceso porque tuve la oportunidad de participar, de cómo se transformó la institucionalidad pública en la República Dominicana, se fortaleció,
se modernizó el Estado Nacional, el país creció económicamente precisamente por ese proceso de reforma que inició en el primer periodo del presidente Fernández de 1996-2000 y luego continuó 2004 hasta el 2012 y luego lo continuó en muchos aspectos el presidente Danilo Medina, pero resulta que esto que se está haciendo es una contrarreforma, pero además es una contrarreforma neoliberal. ¿En qué sentido? En el sentido de que el neoliberalismo no quiere nada, el mercado no quiere nada de planificación de los estados. Y lo que ha hecho este gobierno con este desastre, es un desastre, yo lo digo porque lo viví, y el país pudo crecer económicamente y tener condiciones más sólidas para inclusive su política exterior, porque yo trabajé también en eso, fui viceministro de Cooperación Internacional y estaba montando el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y cuando este gobierno llegó, tumbaron todo eso y detuvieron el montaje del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el SINASI, que iba a ser parte como instrumento de la política exterior del Estado Dominicano. Y eso, esta administración también lo tiró por la borda. Y lo que faltaba era solamente que ya estaba trabajándose el SISI, que era el Sistema de Información de la Cooperación Internacional. Es decir, que estamos ante la presencia, y yo no con esto no quiero hacer una oposición por hacer oposición, sino que me indigna porque esto es una locura la que estamos viviendo, porque no se sabe para dónde que va el país, no se sabe. Y lo mismo entonces, todo eso se refleja en el tema migratorio, porque hay una relación muy estrecha, don Gregory, entre la política exterior y las políticas internas. La política exterior es una proyección de las políticas internas. Si tú tienes un desorden en los distintos sectores del desarrollo, desde el gobierno, desde el Estado, entonces tú no vas a tener una efectiva política exterior. Entonces, yendo al tema inmigratorio, si nosotros no le prestamos atención al tema inmigratorio, que ya no es una inmigración normal, no, es una mudanza a causa de lo que usted menciona, del genocidio que se está produciendo en Haití. Claro. Hay una frase que a mí me ha impactado, llamando la atención, que pronunció precisamente en un programa que conduzco en este canal también, José Ricardo Taveras, que trata bastante el tema migratorio. Fue también director de migración en un momento determinado. Así es. Él visualiza que lo que está sucediendo en la frontera con las deportaciones es que hay una especie de puerta giratoria. ¿Usted de una u otra manera piensa si hay también un retorno de quien se va y vuelve? Si hay una especie de puerta giratoria. Pero si tú le... porque aparece en los vídeos de las redes, ¿no? Si una autoridad, ¿no?, vestida con su uniforme militar o policial, pero era un militar de bajo rango, pero era un militar, está hay tres personas del vecino país en un motor de este lado, ¿no? Y se ve cuando él le acepta el dinero. Entonces, ¿qué autoridad podemos tener en esas condiciones? Ahora bien, ¿es toda la Fuerza Armada? No, son individuos que entienden que lo han enviado ahí para hacerse de unos pesitos y otros de hacerse rico, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos eso? Bueno, nosotros resolvemos eso, creo que lo dije en un programa anterior con usted, de crear una policía migratoria especial para la frontera y que las Fuerzas Armadas que solo se restrinja a su función constitucional, que tiene que ver con la seguridad nacional. ¿Cuál sería el papel de esa policía militar? Porque tenemos
los efectivos de migración, que hacen el traslado, que hacen el depósito, en el sentido técnico de la palabra, de las personas que transportan hacia allá. Pero una policía militar sería algo novedoso. Sí, claro, es una policía migratoria, ¿no? Militar migratoria, policía militar migratoria. Sí, exactamente, migratoria, que esté para el área civil de los temas migratorios, ¿no? Del tema migratorio. Esa policía no va a tener la función que le corresponde al ejército dominicano. Ni a la Policía Nacional. Ni a la Policía Nacional. Sería una policía especial, porque nosotros tenemos una situación especial. ¿Y cuál sería esa misión? ¿Cuál sería la función que tendría esa policía militar migratoria? Bueno, tú necesitarías de conformar un cuerpo de esa naturaleza, especializado, capacitado. No es que tú vas a meter ahí a Juan de los Palotes, es decir, tú vas a hacer como hacen en España. Yo estuve en Toledo, ahora cerrando la maestría. Bueno, ¿y qué nos explicaban de la policía española? Bueno, que primero deben de tener idiomas. Segundo, pasan por un proceso rigurosísimo de entrenamiento educativo, ¿no? Y te acepta un policía español que tú le ofrezcas un dinero. No te lo acepta porque primero tiene las condiciones de él y su familia de seguridad, de protección social. Es decir, tiene todo cubierto, él y su familia. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso con una policía migratoria, fronteriza, especial? Y tú dirías, bueno, pero es que lo está haciendo el CESFRON. Bueno, pues se elimina el CESFRON se ocupa, ¿no? Eso pasa. Eliminado eso, y eso pasa a la seguridad nacional, y esa policía migratoria es la autoridad. Ahí no tiene que intervenir ni Marina, ni Fuerza Aérea, sino esa policía migratoria resolviendo los temas de carácter de el fenómeno migratorio especial que tiene la República Dominicana y que quizás no tiene. Bueno, lo podemos comparar con otros países, sí, pero en el caso de la región, nosotros tenemos una situación migratoria especial, particular, que no la tiene otro país de la región. Entonces, lo que estamos haciendo, la gran cantidad de recursos que se utilizan para hacer básicamente las repatriaciones, para tener miles de soldados y efectivos allá, no va a dar resultado lo que se necesita. Eso no lo va a lograr, no se va a lograr por ahí. Don Gregory, más que muro, nosotros debimos invertir ese dinero en tecnología, ¿no? En tecnología porque la tecnología hubiese sido mucho más efectiva. Primero, no hubiésemos construido el muro 12 metros hacia acá. Usted ha indicado y ha dado hasta números de la cantidad de terreno que en la práctica vamos a perder, no. Hemos perdido. Cuando tú entras a la página de la Presidencia de la República, tú te encuentras con 2023, te encuentras con la incursión que hicieron ciudadanos haitianos a esa parte, en la pirámide 113 creo. Bueno, ¿por qué? Porque los haitianos entienden que si tú pones el muro más para acá, ese terreno le corresponde a ellos. Ellos no tienen que ver nada con bornes fronterizos. No, y que además ya no podemos estar de aquel lado del muro porque el muro nos divide. No, nos lo impide. Le entregamos territorio de facto, le entregamos territorio. Eso fue una medida populista, electoralista, inclusive, para ganar votos, lamentablemente en perjuicio de la nación. Yo siento que los partidos, incluye el de gobierno, tiene una limitación especial porque se limita a seguir su política hacia el exterior, incluyendo Haití,
de acuerdo a lo que dice el Ejecutivo, eso se entiende. Ahora bien, los partidos políticos de República Dominicana, sobre todo los más grandes, iniciando Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, Partido Reformista, para mí, la impresión que tengo es que el tema haitiano lo tienen represado. Dan pinceladas en algún momento algún dirigente de uno de esos partidos, pero ustedes, porque ustedes es parte también de un partido, Fuerza del Pueblo en este caso, tengo la impresión de que no tocan ese tema con la beligerancia, en el mejor sentido de la palabra, y con la importancia que el tema lo amerita. Me da esa impresión. Sí, yo creo que en general somos, como partidos, somos tibios en tratar un tema que afecta grandemente y está afectando a las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país. Entonces, ahora en el caso nuestro, desde la Secretaría de Asuntos Haitianos que yo presido, hemos sometido a la Mesa de Relaciones Internacionales lo que elaboramos para el programa de gobierno, ¿no? Que usted sabe que siempre en los programas no va todo por razones de espacio. Bueno, pues eso está sometido y esa mesa acogió de manera íntegra la propuesta. Y ahí está lo de la policía militar migratoria. Exactamente, para la frontera. Ahí está. Aparte de que hay otras propuestas a nivel de los buffers, lo que son zonas de amortiguamiento migratorio, ¿no? Es decir, hay toda, y también hay una propuesta de carácter tecnológico. Es decir, que ya no sería Inocencio García, que vendría aquí con el favor suyo a su programa, a hablar de lo que yo entiendo que se debe hacer, sino que vamos a tener, a partir de que termine el Congreso, una política orgánica, interna, de la Fuerza del Pueblo con respecto a decir que todos estos temas que yo le estoy planteando van a aparecer precisamente ya como una política de la Fuerza del Pueblo. Pero no se quedarán represados en el organismo suyo, sino que podrán ser dilucidados y conocidos claro, porque públicamente. Ya el partido se va a ver en la coherencia, ¿no? Especialmente en la coherencia en el discurso y en las propuestas de política, en función de que ya tiene una política, ¿no? Bien. Es decir, entonces todo el mundo girará, con la orientación del presidente Fernández, girará hacia ese propósito de lo que ya, ¿no? Si se aprueba, como entiendo que se va a aprobar, porque fue acogida de manera íntegra, se aprueba esa política con respecto a las relaciones dominico-haitianas. Don Inocencio García, le agradezco mucho que haya sacado parte de su tiempo para conversar acá en la Hora con Gregory sobre temas muy importantes. Le agradezco su presencia. Muchas gracias, don Gregory. Muy bien. Señores, hasta la próxima entrega.